Hola, buenas noches. Este video lo hago dado que ya varias personas me han pedido mi opinión financiera respecto al video que anda circulando de la persona que dirigía Ex Felices y Forrado. Y no estoy de acuerdo con él de que estamos en un contexto y en un entorno de crisis económica y a puerta de una gran crisis, pero no sabemos a ciencia cierta si esa crisis va a ser una caída, un crash financiero, que es lo que planteó Gino Lorenzini, o si realmente va a ser una crisis pero con un aterrizaje suave. Y eso está en debate todavía. Pero obviamente estoy en desacuerdo con algunas cosas que él planteó, en especial cuando él establece de que su fórmula de Felices y Forrado evitó una caída importante a las personas. Si uno analiza, cuando vino el periodo de la pandemia, las bolsas caen oficialmente en febrero del 2020 y marzo de 2020, esos 2 meses. Pero obviamente venía de antes con información del periodo. Entonces, para analizar un poco en términos amplios, en términos económicos, las bolsas y realmente la AFP, cuánto realmente cayeron entre enero del 2020 hasta marzo de 2020. Las bolsas tanto de Estados Unidos, la más importante como el Nasdaq, o la chilena, cayeron en torno entre un menos 25 o un menos 30%, que eso es demasiado. Pero el periodo de la caída de la AFP, en general del sistema de todas las AFP, cayeron en torno a un menos 17%. La fórmula de Felices y Forrado en ese periodo, cuando uno analiza desde el periodo que establece cambio de fondo, desde enero a marzo de 2020, en realidad ellos perdieron un menos 10%, un menos 10,18%, por ahí, menos 10,18%. Eso fue lo que realmente cayó, pensando de que obviamente se evitaron esa caída. Pero en base a mi modelo de análisis que triangula información no solo del mercado financiero, sino que del entorno geopolítico a nivel mundial, en mi caso yo tuve una pérdida solo de un menos 5%, ¿ya? Es decir, si uno piensa en la lógica de ser como él planteó, una especie de relojito suizo, que no es tan así. A veces en la vida hay que tener una segunda opinión, igual como una enfermedad. Cuando va al médico uno requiere una segunda opinión antes de. Por eso que en esa parte yo estoy en desacuerdo con la mirada que él plantea, como si fuese una especie del mesías de las finanzas. No es tan así. Y lo otro, obviamente, que él planteó de que el 1 de junio iba a haber una caída, un crash financiero, por causa del que no se ponga de acuerdo del techo de deuda en Estados Unidos. Y claro, y él alarma a la población chilena con sus videos en TikTok y en otras redes sociales de lo que viene. Pero si uno analiza los datos, ya el viernes hubo un preacuerdo entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Entonces ya hubo un acuerdo el viernes, incluso posterior, el fin de semana, este fin de semana, hubo un acuerdo también, un preacuerdo para mantener el límite de deuda a raya. Y eso obviamente el día de mañana, martes, y el miércoles ya se va a votar oficialmente en Estados Unidos. Pero ya hubo un acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo? De ampliar, suspender ese techo de deuda. Por tanto, el Congreso norteamericano y el Ejecutivo van a llegar a acuerdos sí o sí, por tanto no va a haber ningún crash. Y lo que me llama la atención, que plantea el ex dirigente de Felices y Forrado, de obviamente frente a ese evento resguardarse y cambiarse de fondo. Y para mí, en cierta manera, bien compleja su posición, porque si realmente si él quiere proteger los fondos de las personas, no lo manda donde tiene que mandarlo, porque en el video indirectamente le dice a las personas dónde tienen que irse. Y por tanto le está diciendo que se vaya a un fondo riesgoso. Y eso es una falta de irresponsabilidad frente a personas que no manejan análisis financiero, no manejan el tema de bolsa y por tanto mandar una cantidad de personas que siguen sus consejos a ese fondo cuando llega la crisis, oficialmente le está generando una caída tremenda. Si es que la lógica de él es proteger los recursos de las personas, pero veo que su posición es así. Por eso que no se alarmen de su visión
que el techo de deuda no se va a cumplir, se va a cumplir igual, ya hubo acuerdo, es decir, el Congreso va a llegar a votarlo y por tanto no va a haber una crisis el 1 de junio, sí va a haber una crisis más adelante, no sabemos cuándo, pero hay que estar preparado, pero la posición de él de irse a un fondo más riesgoso no es la mejor posición y dudo que con esa visión que él hace esté ayudando a la gente, ¿ya? En especial cuando los fondos riesgosos de la AFP son de los que más generan la grandes pérdidas. Por ejemplo, la pandemia alrededor fue de un menos 17%. Entonces, cuando llegue la crisis como tal, esas personas van a estar en un fondo riesgoso y por tanto van a asumir las pérdidas de la AFP. Y por tanto la AFP no tiene un sistema de refugio, no existe refugio. Y que por eso estoy de acuerdo con él, que no existe un fondo F. Pero ese es harina de otro costal. Así que esa es mi opinión respecto a la visión que estableció el ex dirigente de Felices y Forrado. Buenas noches.